Hola, ¿qué tal? Mira, entonces vamos a comenzar con la propuesta que te ponen aquí, la primera. Te ponen de la hoja de cálculo, ¿ok? Yo siempre comienzo con esto. Entender que Excel es un libro de cálculo y los libros se dividen en diferentes hojas. Entonces esta es una de las primeras ventajas que nos ofrece Excel, poder dividir la información en diferentes hojas. Entonces las ponen de la hoja de cálculo socios. Aquí no te ponen que esta hoja de cálculo se llama socio, vamos a ponerle el nombre. Me paro sobre la hoja, botón derecho, cambiar nombre y le ponemos la palabra o el nombre correcto de esa hoja de cálculo. Después nos pone en la columna número de socio, ¿okay? Que sería nuestra columna A, el número de socio, sustituye la palabra número por NO. ¿Okay? Entonces nos vamos a la celda activa A1, celda activa A1, columna A, fila 1, celda A1, y vamos desde la barra de fórmulas a sustituir este nombre. Lo podemos, siempre lo recomiendo hacerlo desde aquí. Aquí también, ¿vale? Pero desde aquí nos da mejores resultados. Entonces, podemos borrarlo así y ponemos el símbolo de número. ¿Ok? Este se encuentra en el teclado del lado derecho del número 1, de la tecla del número 1. Tenemos la primera lista. ¿Ok? Después, aplique la función concatenar para que la información de las columnas nombre, apellido y apellido 2 aparezca en una sola columna llamada nombre y apellido. Piensas en poner los espacios. ¿Vale? Entonces tenemos que la función concatenar lo que me ayuda es a unir textos. ¿Ok? Los vamos a unir, vamos a ponerlo aquí al final del todo y ponemos nombres y apellidos. Perfecto. Ay, me equivoqué. Muy bien. Tenemos ya esta nueva columna que agregamos al final del todo de la tabla. Para que esta columna tenga el ancho necesario, de acuerdo al dato, nos paramos justo cuando cambia el cursor entre las dos columnas, siempre a la derecha, porque en Excel trabaja siempre en sentido horario. Me pongo aquí entre las dos columnas, cuando me cambia el cursor a esta cruz, le doy doble clic y ella se me va a ajustar al tamaño necesario dependiendo del dato más largo que tenga. Como nuestra columna ahora mismo, el dato más largo es solamente el encabezado, pues se pone de este ancho. Si a medida que vamos llenando información hay datos, nombres que sean mucho más largos que el nombre de este apellido, nombre y apellido, pues al darle doble clic nuevamente cuando llenemos la tabla, se va a hacer más ancho. ¿Vale? Entonces, ¿cómo hacemos esta función concatenar? Me voy a parar justo en el correlativo, entendiendo que Excel es una cuadrícula. Esto es una cuadrícula, filas y columnas al revés. Yo siempre voy a trabajar en este sentido, ¿ok? De filas. Me voy a parar justo aquí para poder concatenar el primer nombre con el segundo apellido, con el primer apellido y el segundo apellido. Unirlos todos, ¿ok? Entonces esta función sería, llamamos la función concatenar, la podemos ubicar de esta manera, introduciendo el igual desde la barra de funciones. Empiezo a escribir el nombre, no tengo que escribir la función completa, sino las primeras letras, le doy doble clic y ella me va a completar la sintaxis necesaria para todas las funciones de Excel, que es el símbolo del igual, el nombre de la función y la apertura de paréntesis. Si no te gustase trabajar desde la barra de funciones, otra manera es buscando por la barra de herramientas fórmulas, según la categoría, buscar dónde está esa función. Si no la encuentras, ¿vale? Porque son varias categorías y no la encuentro, no me acuerdo dónde está, no sé dónde está, lo que sea, en esta oportunidad está en compatibilidad concatenar, ¿ok? Aquí directamente me va a llevar al asistente de funciones donde vamos a ver los argumentos obligatorios o no obligatorios para que la función resulte. Esta es otra manera. Y la tercera es entrando desde el insertar funciones, busco de nuevo, ya sea escribiendo
una breve descripción, no el nombre de la función, sino una breve descripción, buscándola de nuevo por categoría o poniendo en todo y la busco por orden alfabético. ¿Ok? Tenemos todas estas opciones para poder empezar a trabajar con funciones. ¿Ok? Entonces aquí tenemos concatenar, le damos doble clic y de nuevo nos lleva al asistente de funciones. Los argumentos que me pintan siempre cuando ingreso una función en color negrita son los argumentos obligatorios. Los demás son opcionales. En este caso que te pone texto 1, texto 2, y si leemos nos pone que tenemos de entre 1 hasta 255 elementos de texto, o sea, celdas, llamadas de celdas o palabras específicas o frases que contengan textos y los vamos a unir para crear una oración entera. ¿Ok? En este caso queremos crear el nombre y el apellido. Podemos tener hasta 255 elementos, ¿vale? Entonces a medida que yo voy abriendo, se me van abriendo nuevos campos, ¿vale? Entonces aquí tenemos que tener en cuenta que nosotros queremos, voy a hacer el ejemplo aquí afuera, crear el nombre de Joseph, espacio, Fuster, espacio, Casas. Nos tienen que quedar de esta manera. Si nos damos cuenta que el espacio es un carácter más a tener en consideración, por eso en el encabezado del ejercicio te ponen tomar en cuenta los espacios. Sería un argumento de texto, 2 argumentos de texto en espacio, 3 argumentos, el tercer argumento de texto sería el apellido, cuarto y 5. Necesitamos 5 argumentos de texto para poder unir, hacer toda esta fórmula y poderla arrastrar para que se nos aplique a todo nuestro escenario, toda nuestra tabla, ¿vale? Entonces vamos a ir. De nuevo, podemos escribir o buscar la función, ¿vale? Entonces, el primer texto que sería, o el primer argumento, el nombre. El segundo sería un espacio, que aquí usar este asistente me va a traer como una ventaja que él me va a poner entre doble comilla la lectura literal. Cuando yo quiero expresar algo en Excel que sea literal, ¿okay? Que me lo lea tal cual, lo tengo que encerrar entre doble comilla. Muy importante. Entonces aquí, como la estoy haciendo desde el asistente, él me va armando todos los caracteres necesarios en las funciones para que Excel haga la función de la fórmula, ¿okay? Que serían caracteres a tener en cuenta, el punto y coma, los 2 puntos para que funciona, las doble comillas, etc, etc. Ok, el tercero, como vimos, sería el apellido. El cuarto, de nuevo, sería el espacio para separarlo del segundo apellido. ¿Ok? Entonces tenemos nuestros 5 argumentos para formar todo el nombre. Y aquí vemos que nos está arrojando el resultado que queremos. Joseph Fuster. Le damos a aceptar. ¿Vale? Lo ampliamos otra vez porque vemos que este nombre sobrepasa la anchura necesaria y ahora lo que nos quedaría es arrastrar para que se nos aplique a ello. Normalmente, coloquialmente, encontramos esta expresión de arrastrar, pero en Excel se llama rellenar. ¿Okay? Podemos rellenar. Podemos rellenar uno arrastrando de esta manera, justo parándome en la celda. Cuando me cambia el cursor en el rectángulo verde, me cambia el cursor a la cruz negra, arrastro hasta donde yo quiero y se me hace todo lo que necesito. Merced Cabañas García sería la última. Otra manera, voy a echar para atrás. Otra manera es dándole doble clic, pero el doble clic aquí me lo va a hacer porque ya quedó como en la memoria virtual. Pero el doble clic normalmente funciona parándose en la última información de las columnas adyacentes, ya sea la de la izquierda o la derecha. Por eso nos sigue más abajo haciendo más funciones. Y la última sería seleccionando la celda que quiero utilizar de referencia hasta el espacio donde yo quiero que estas celdas se duplique esa información y con la función Control J, él me rellena hacia abajo. ¿Ok? Control J. Bien, ya tenemos entonces la segunda propuesta que era de concatenar. ¿Vale? Después nos piden, ordena los socios según el orden de fecha de inscripción y añade el número de socios utilizando la complementación automática de Excel.
Entonces tenemos aquí la fecha de inscripción. Nos piden que la ordenemos por esta fecha. En orden de fecha, el número que estoy utilizando. Vale. No nos dice la más antigua o la más nueva. Entonces aquí tendríamos que activar los filtros. ¿Okay? ¿Cómo activamos filtros? Seleccionando ya sea encabezados, toda la tabla o parándome en la primera. Como tengo una tabla normal, por así decirlo, o sea que no tengo saltos de columnas, me voy a datos, recordando que Excel clasifica sus herramientas de acuerdo a su función. En la barra de herramientas datos es donde me está ordenando, clasificando todas las funciones que de tratado de datos, y le doy al embudo. El embudo significa filtro, ¿ok? Le doy aquí, él me activa estas cajitas que son para filtrar. No solamente me sirven para filtrar, sino ordenar. Repito, pude haber seleccionado toda la tabla, pude haber seleccionado nada más los encabezados, como me paro en esta primera, aprovechándome que los datos tienen una apariencia de tabla. Entonces él entiende que todos estos datos pertenecen a una misma tabla, sin necesidad de yo haberle dado formatos de tabla desde aquí, o haberle dado un formato de tabla desde esta herramienta de dar formato como tabla. ¿Okay? Ya una vez que activé los filtros, estos filtros me van a ayudar a ordenar. Me paro en las descripciones y ordeno. ¿Cómo ordeno? Puedo ordenar del más antiguo al más reciente o al revés, del más reciente al más antiguo. Vamos a ordenar, debería ser lo lógico, del más antiguo al más reciente. ¿Okay? Tenemos la inscripción de mayor tiempo a la más nueva aquí abajo. Debería ser la lógica de cómo se va rellenando la información. Como no nos especifican si ordenar del más antiguo al más nuevo o al revés, ordenamos así de la lógica. Si te lo dijeran al revés, solamente con venir aquí le das ordenar más reciente al más antiguo. Y aquí te está diciendo que se ordenó o el patrón para que esto se ordene es con esta columna a través de esta flecha que te está diciendo está ordenado del menor al mayor. ¿Ok? Importante activar los filtros en todas las columnas. Si yo dejo una columna por fuera, se van a mover, como viste, que se movieron. Y puede ser que la otra columna se quede estática o las otras columnas, o sea, no se muevan con su dinamismo. Deben aplicarse los filtros a todas las columnas pertenecientes a las tablas. Y después nos dice, añade el número de socio utilizando el complemento automático de celdas. Lo que nos dice aquí es poner el número 1, por ejemplo, y relleno. Esto es una manera de rellenar. ¿Cómo relleno? Relléname la serie en relleno. ¿Ok? El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y así sucesivamente. ¿Vale? Otra manera. Esta es la manera que te lo están pidiendo, que es el automático. ¿Ok? La manera rápida. Otra manera es me pongo el número 1 aquí. ¿Okay? Y le voy a decir series. Rellénamelo en serie. En filas o en columnas. ¿Okay? Me lo vamos a rellenar en fila de manera lineal y le tengo que poner un límite. Ya vi que el límite era 24. Perdón. Rellenar series en columnas. El 1 y el límite es 24. En columna, ¿ok? Porque estoy en columna, no estoy en filas. Le voy a aceptar. Pero aquí tengo que saber el límite, ¿ok? Párate en 24. ¿Okay? En las dos maneras también. Como también he visto que otras personas lo hacen de esta manera. Vuelvo a echar para atrás. Puse ya el 1 aquí. Abajo voy a poner la fila, la celda de arriba más 1. De manera de cuando yo baje, me aprovecho de que Excel trabaja con referencias de celdas relativas. Esto se va moviendo de acuerdo al correlativo y también me lo completa. Después puedo copiar todo esto, copiar o botón derecho, control C. Me paro en la primera, botón derecho y pegados especiales en 1, 2, 3. ¿Vale? Pegados. Y le quito con esto, lo que hago es quitarle la fórmula. Excel tengo muchas maneras de hacer lo mismo, de obtener el mismo resultado por diferentes caminos, diferentes vías. ¿Vale? Después nos pide sustituya las poblaciones que aparecen por las cercanías a su entidad. Poblaciones, bueno, entiendo yo que puede ser que
todas estas las sustituyamos por la palabra Barcelona. Puede ser que es la población más cercana a Barcelona. ¿Cómo relleno para que todas se apliquen a Barcelona? Un poco igual a lo que movimos hace rato. Arrastrando hacia abajo, ¿ok? O completo así con el ratón, selecciono la primera que quiero rellenar hasta donde quiero que se rellene y control J y ella me rellena. Calcula los siguientes datos utilizando las funciones apropiadas. Ok, la edad de los socios. ¿Cómo calculamos la edad? Varias maneras de calcular la edad. Ok, puedo poner la función hoy, ¿vale? Apertura paréntesis, cierre paréntesis, porque esta función no tiene argumento, que lo que hace ella es ir a la fecha que muestra el ordenador, el 3 de abril de 2025, por ejemplo, y me va a traer esa fecha, 3 de abril de 2025. Si yo mañana vuelvo a abrir el archivo dejando esta función aquí, pues me va a aparecer el 4 de abril y así sucesivamente. Le voy a restar la fecha de nacimiento, me va a dar no una fecha, sino un número, ¿vale? ¿Vale? Estos serían como los días, pero yo quiero la edad. ¿Qué tendría que yo dividir? Pues tendría que dividir todo esto entre 365 días para que me dé la edad. Y obviamente trabajarlo con números enteros, no números no decimales, pero claro, aquí me aproxima el 87.56, 88 y la persona no ha cumplido los 88. Entonces hay funciones aquí que me ayudan con esto. Que esto estaría en... me devuelva un número entero, ¿vale? Entonces, es el número real que se desea redondear a entero. Entonces yo voy a poner la función, la voy a anteponer a todo esto entero, apertura de paréntesis y cierre de paréntesis al final, ¿ok? Sí. Me faltó aquí un paréntesis de apertura, cierro aquí, estoy cerrando este, vale, y ya me lo dejó entero, ¿vale? No me lo está aproximando hasta el 88. Y con esto arrastro todo, ¿ok? Esta es una manera. Otras maneras, hay funciones también aquí que se llaman de text de fecha y hora. Entonces tengo día, devuelve el número, el día del mes, de entre el 1 y el 31, a partir de una fecha. Tengo días, 300, se calcula el número de días entre dos fechas, basándome en un año en 360 días. Me va a devolver el número de días igualmente, ¿ok? Lo tengo que dividir entre 365 para que me dé la edad. Días de semana, aquí tengo muchas fechas, muchas funciones, o bueno, todas las que vemos en pantalla, para trabajar con los días laborables, días de semana, tengo todo esto, ¿vale? ¿Cómo sería, por ejemplo, este de días de 360? Fecha inicial, la fecha inicial es, calcula el número de días entre dos fechas basándose en el año de 360, 12 meses de 30 días. Fecha inicial y fecha final son dos fechas entre las que desea saber el número de días, ¿vale? Entonces, fecha inicial podemos poner hoy nuevamente, ¿vale? Fecha final, esta. Y el método es un número lógico que especifica el método de cálculo para usarse Estados Unidos, falso, o el europeo, verdadero. Yo puedo poner verdadero, como puedo poner falso, como puedo poner nada. Y igual me va a dar un resultado. ¿Por qué? Porque me está diciendo que este argumento es opcional. Si yo no lo pongo, no va a pasar nada, ¿vale? Le damos a aceptar. Me quedó en negativo porque lo hice al revés, ¿vale? Tendría que haber puesto la fecha inicial es la fecha en que la persona nació, ¿vale? ¿Entendimos esto? Y el hoy, pues, es la fecha más cercana. Y me da esto. Después, todo esto de nuevo yo lo tengo que dividir entre 365 días. Entonces, tengo que aperturar un paréntesis aquí y cerrarlo aquí y decirle todo esto, divídemelo en 365. ¿Para qué? Para que no me vaya a dividir nada más, sino lo que yo quiero, ¿vale?
Aquí de nuevo lo llevo un número entero. De nuevo me está pasando lo mismo, que me aproxima más, entonces tengo que modificar eso. Tenemos varias opciones, como vimos, para calcular lo que es la fecha, ¿vale? De la data, ¿ok? Esta de 365, ¿por qué no nos dio tan exacta? Porque sabemos que esto es una función para calcular días entre años de 360, ¿vale? Como bien nos decía aquí la función, esta es una función que nos calcula basándonos en meses de 30 días. Si sacamos la cuenta desde el año 37 hasta hoy, ¿cuántos días nos estamos comiendo que nos están restando en cantidad de días y por eso nos está dando una diferencia de edad? Aquí. Vale, muy bien. Entonces ya tenemos la edad calculada para las personas. Después, sigamos con lo que nos pedían. Calcule los datos. Ok, ya tenemos la edad de los socios. Muy bien. Ahora nos dice la edad media de los socios. Aquí en este cuadro me imagino que es para calcular la edad media. ¿Cuál sería la fórmula para calcular la edad media? La función sería la función de promedio. La encontramos en varias partes. Están aquí desde la barra fórmula, pero Excel introdujo esta mejora hace algún tiempo, en algunas versiones antiguas, donde dice el autosuma. El autosuma nació solamente para sumar, pero ahora nos ofrece también poder introducir promedio, contar números máximos y mínimos. Y estas son las funciones que te están pidiendo en esta propuesta. Promedio. Vamos a promediar que esta herramienta de autosuma, pero seleccionando la función promedio, va a tomar por defecto siempre, de manera automática, porque para eso nació, para facilitarnos, las columnas o los datos, los rangos de celdas que contengan datos numéricos. Como hacia arriba, a la derecha, hacia abajo o a la izquierda no contiene datos numéricos, me lo presenta así, sin tomármelo por defecto un rango medio a calcular. Si yo me paro aquí y hago lo mismo, el promedio de todo esto, ella ya me devuelve un rango seleccionado, ¿vale? Porque aquí tiene hacia arriba datos numéricos. Como eso no pasa, yo selecciono promedio y vengo y le digo de todo este rango. Entonces aquí tengo que la edad media son 53 años, ¿vale? Esto lo pudiéramos también, como para ponerlo más coqueto, el concatenar el promedio, punto y coma, espacio y poner 53, la palabra años. Pasando un poco lo que vimos ahora en concatenar. Entonces me va a aparecer, bueno, aparece todo esto así, tendríamos que entonces poner a la entero del resultado de promedio para que me lo devuelva 52 años, ¿vale? Este es el promedio de edad. Nos aparecía 53 hace rato porque estaba numérico y con decimales, entonces no podemos aproximar. Yo no puedo decir, yo cumplo años en abril, cumplo años este año, entonces no quiere decir que no he llegado hasta abril y por eso ya tengo el siguiente año. Todavía tengo un año menos hasta llegar a esa fecha. Entonces no tiene lógica promediarlo para arriba. La siguiente propuesta es el nombre del socio mayor. Okay. El socio más joven y el mayor. Vale. ¿Cómo lo haríamos aquí? Aquí podríamos tener la función también máximo, ¿vale? Que también la encontramos en autosuma, máximo y mínimo. Máximo de todas estas edades, pero me va a devolver la edad. ¿Cuál es la edad mayor? No me está diciendo cuál es el socio. Igual el más joven, el mínimo. Me está devolviendo de aquí el mínimo, ¿ok? ¿Cuál es la edad mínima? Tendríamos que después hacer una función de búsqueda para que me devuelva cuál es el nombre. Te está pidiendo el nombre del socio más joven y el socio más joven y el de mayor edad, ¿vale? Antes de hacer eso, si no lo quieres hacer por autosuma, ¿ok? Lo voy a borrar.
Igualmente lo puedes hacer por funciones, las encuentras aquí, máximo y mínimo, o escribiéndola desde aquí, el máximo, para aquí, doble clic, de todo este rango, ¿ok? Los 2 puntos me refiere un rango, los datos que hay entre G2 y G25, por eso son los 2 puntos. Y como no tengo más funciones, no estoy obligada a poner el último paréntesis, sino le doy Enter y ellos por defecto me lo pone sola. Si vemos aquí, ¿vale? Me lo está devolviendo perfecto. Muy bien. Y el mínimo de todos estos. Muy bien. ¿Vale? Entonces tenemos el más joven y el más viejo. El más joven, perdón, y el mayor. Después podemos utilizar la función buscar X, ¿ok? Para que me digas el valor buscado, siempre y cuando no haya nadie más con 88 años, ¿vale? Si no tendríamos que entrar, si hay más personas de 88 años, a ver otras. Tendríamos que ver por fecha de nacimiento quién es la mayor, ¿vale? Que también esa es otra manera de buscar el socio más joven o más de mayor edad, por la edad de nacimiento, por la fecha de nacimiento, no solamente por la edad. Como esta es una tabla bastante sencilla, lo podemos hacer de esta manera. El valor buscado, búscamelo de las edades y me devuelves, por favor, el nombre. Como ya hicimos nombre y apellido, vamos a tener aquí, es Joan Carlos Ferrer, ¿vale? Y el más joven, hacemos lo mismo. Podemos arrastrar de todas formas esta fórmula, ¿okay? Pero teniendo en cuenta de que se nos va a mover el rango de búsqueda. Tendremos que venir y modificarlo. O antes de arrastrarlo, tendríamos que haberlo fijado con F4, que son la manera de activar los símbolos del dólar para fijar los rangos de celdas. Y una vez yo arrastre, ahí no se me muevan, ¿ok? Esta sería una manera. Por las edades también sería otra. O ordenando por el filtro, ¿ok? El más reciente al más antiguo, pues vemos que es Joan Carles. Aquí lo tenemos. Y la más joven, pues lo ponemos al revés. Sería Mercedes Cabañas García. Aquí la tenemos, ¿vale? Entonces, esta también es otra manera de buscar quiénes son los más jóvenes o trabajar, ¿no? Los datos, ordenándolos por filtro o con funciones. Y por último, desde esta hoja nos piden el nombre de los socios mayores de 80 años a los que se le hará un homenaje. El nombre, ¿vale? De los socios. ¿Cómo podemos nosotros distinguir cuáles son mayores de 80 años? Pues podemos hacerlo seleccionando desde aquí. Yo busco ordenar, filtrar los nombres que sean mayor o igual que y le pongo 80 años, ¿vale? Y solamente me va a dejar aquí los nombres que son las personas mayores de 80 años. Entonces puedo venir, copiarlo, copio, control C y los pongo por aquí abajo. Los pego en valores. Los socios, nombres de socios mayores de 80 años. Y los tenemos aquí. ¿Vale? Esta es otra manera. Y desactivo los filtros desde aquí. Si lo quisieras ir seleccionando uno por uno, todos los que sean mayores de 80, también puedes ir haciendo esto. ¿Ok? Te quedas nada más con los de 80. Pero si son muchos, pues tienes que ir dándole clic, clic, clic a cada uno. El secreto es quitar todos y seleccionar nada más lo que quieras. Si lo tienes todo seleccionado, pues vas a tardar mucho más quitando uno por uno. ¿Vale? Ok, entonces estos serían los socios que tienen más de 80 años que se le hará homenaje. Aquí están los nombres.